Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. Leyendas del origen del universo. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de secundaria. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión de Aprende en Casa 3 para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña el maestro Diego Borboya Velasco. Bienvenido, maestro. Gracias, Leslie. Es un gusto participar en esta sesión. Les envío un cordial saludo a todas y a todos los que nos acompañan desde casa. Recuerden que debemos seguir las sugerencias de las autoridades sanitarias, como utilizar cubrebocas, lavarnos constantemente las manos y, si es posible, permanecer en casa. Es correcto, maestro. Al seguir estas indicaciones, pronto alcanzaremos el semáforo verde, lo que nos permitirá regresar a las aulas. Recuerden que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Muy bien dicho, Leslie. Vamos a abordar un tema muy apasionante. Platicaremos sobre distintas leyendas que explican el origen del universo. Me resulta bastante interesante, sobre todo porque cada civilización tiene su propia versión acerca de cómo fue creado el universo. Así es. Antes de continuar, alumnas y alumnos, no olviden tener su material a la mano. Busquen su cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan anotar las ideas principales que identifiquen, así como dudas o preguntas que surjan a lo largo de esta sesión. Además, tengan a la mano su libro de texto para que amplíen o comprendan mejor el tema. Maestro, entiendo que la mayoría, si no es que todas las civilizaciones, han desarrollado su propia mitología, en la cual han plasmado su pensamiento sobre cómo se creó el universo. Tienes mucha razón. La creación de todo lo que observamos es algo que ha despertado la curiosidad del ser humano desde tiempos muy antiguos. Muchos pensadores han formulado teorías en las cuales refieren que el universo es infinito. Incluso se han aventurado a realizar especulaciones acerca de sus orígenes. ¿Cómo eran sus inicios? ¿Cómo ha cambiado? E incluso si se tendrá un fin o no. Entonces, cada cultura tiene una leyenda o narración que trata de explicar o dar su propia respuesta al origen y evolución del universo. Tienes razón. Con la aparición de las ciencias, en especial de la física, muchos científicos han intentado resolver estas mismas dudas. Ahora nos acompañamos por las observaciones que se realizan en complejos telescopios, que se encuentran tanto en el planeta como fuera de él. Ya entiendo. Entonces la física ha contribuido al desarrollo de teorías que permiten explicar el origen del universo. Ustedes en casa anoten las siguientes preguntas en su cuaderno y respóndanlas. Las preguntas son: ¿conoces alguna leyenda que explique el origen del universo? Escribe un pequeño relato de ella. ¿Conoces alguna teoría que explique el origen del universo? ¿En qué consiste? ¿Cómo consideras que se formó el universo? ¿Piensas que siempre ha existido? Estas son preguntas muy interesantes. La evolución del universo, la aparición de la vida y, particularmente, del ser humano, ha sido un asunto que las diferentes culturas han abordado a lo largo de la historia. El gran dilema del universo es parte de lo que podemos observar en una noche despejada. Tengo entendido que las culturas prehispánicas que habitaron nuestro país tienen mitologías muy interesantes sobre el origen y evolución del universo. Es correcto. Muestra de ello es la cultura maya, que al igual que otros pueblos, creían en la existencia de un universo con características muy peculiares.
Pensaban que el universo se había formado en 7 cielos planos superpuestos y de otros tantos niveles subterráneos donde habitaban los dioses. Su duda principal era cómo había surgido y cómo se había originado la vida. Esto se encuentra narrado en el libro sagrado Popol Vuh. En las líneas del Popol Vuh se explica el origen del hombre y se describe el mundo que habitaba. Desde su descubrimiento ha sido traducido e interpretado un sinfín de veces. Es considerada como una de las mayores obras para el entendimiento de la cultura maya y de sus costumbres y creencias. Entonces, los mayas tenían su propia interpretación del origen del universo y tengo entendido que es el texto más importante de esa cultura por su contenido histórico y mitológico, el cual narra el desarrollo de su pueblo. Así es, se tiene la creencia de que es una especie de versión mitológica sobre la creación del universo y la función del hombre en él. Es un dato muy relevante, pero me gustaría saber un poco más acerca de lo que contiene ese texto. Muy bien. Describe la creación del hombre y de los fenómenos que suceden en la naturaleza, así como el comienzo de la civilización. Por su contenido literario, el Popol Vuh ha sido comparado con otras obras muy importantes, como la Odisea, que es un poema griego, y con el Ramayana, un texto sagrado hindú. El Popol Vuh es una declaración universal sobre el papel del hombre en la naturaleza. El contenido del libro sagrado habla acerca del conocimiento que fue transmitido a los humanos y el motivo de su creación, ya que los dioses querían que unos seres les rindieran culto. Narra que los seres humanos fueron creados a partir del maíz. Luego de que las divinidades fallaran en varias ocasiones al intentar hacerlos con lodo. También surgieron las aves y los animales de 4 patas. Además, el Popol Vuh habla sobre el origen de las constelaciones, de lo avanzada que era la cultura maya en la agricultura y escritura, por mencionar algunas de las actividades que dominaban a la perfección. ¡Impresionante! Ahora entiendo cómo los mayas veían el universo, además de tener grandes conocimientos de astronomía. Sin duda, el Popol Vuh es un magnífico relato desde un punto de vista histórico y literario. Pero también existieron otras culturas que describieron la creación del universo. Para saber más al respecto, acompáñenos a ver el siguiente video. Qué interesante y misterioso es el universo. Tanto se ha escrito sobre él y sobre su origen, y es tan enorme que muchos pueblos han supuesto que debieron ser dioses muy poderosos quienes lo crearon. A lo largo de la historia de la humanidad en diversos pueblos han surgido distintas cosmogonías, es decir, ideas acerca del origen del universo. En general hay 2 grandes cosmogonías. Por un lado, la que considera que el universo tuvo un principio y tendrá un fin, y por otro, la que surge de mitos en los que se supone el universo fue creado por algunos dioses. Conozcamos algunos de estos mitos. Los egipcios que se asentaron en el noreste de África sostuvieron que antes de la creación del universo prevaleció el dominio del dios Nun, en lo que denominaron las aguas del caos inicial. Y cuando Nun tomó conciencia de dichas aguas, surgió su dios principal, Ra-Atum, quien hizo emerger la primera materia sólida que representó a Egipto. También sostuvieron que Ra-Atum creó a Shu, el aire, y a Tefnut, la humedad, la lluvia, el rocío, y que ellos a su vez crearon a Nut, el cielo con estrellas sobre su cuerpo, y a Heb, la tierra. Según el Libro de los Muertos, el libro sagrado de los egipcios, el sol, la luna y los planetas eran divinidades que se desplazaban por el cielo en barcas parecidas a las que navegaban por el río Nilo, y que el cielo era sostenido por altas montañas.
Por su parte, los mayas en el sureste de la República Mexicana relatan en su libro sagrado, el Popol Vuh, escrito durante la segunda mitad del siglo XVI en lengua maya quiché, que los dioses creadores Tepeu y Gucumatz se encontraban en un escenario estático, en medio de una oscuridad como la noche, cuando llevaron a cabo su obra de la creación. Pues el mundo surgió de su palabra por medio de una fuerza creadora que hizo emerger la tierra de las aguas, y que después se formaron los valles y las montañas, así como los animales y los demás seres vivos. Los aztecas en México, por otro lado, consideran que el universo surgió por obra de los dioses Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, y que para lograrlo derrotaron a un monstruo mítico llamado Cipactli, que era un reptil acuático hambriento y sanguinario. Según este mito, Tezcatlipoca se cortó una pierna para que Cipactli la devorara, y mientras lo hacía, Quetzalcóatl lo mató con el fin de utilizar su cuerpo como material para crear la tierra que hoy conocemos. De acuerdo con la cosmogonía azteca, el mundo se ha destruido y ha renacido en diferentes eras, con la destrucción del primer sol y la creación de nuevos soles sucesivos por obra de los dioses. La piedra del sol señala las 5 fechas en que, según el mito, se ha destruido cada era. Ahora bien, los incas, en Perú, describen que antes de la creación del universo hubo una época en la que predominaba el silencio y la oscuridad. Asimismo que el dios de la creación, también llamado Pachacamac, el que anima al mundo universo, o Viracocha, Pachaya Chachi, el creador, hizo la luz y produjo todas las cosas. Formó seres humanos de piedra y animales de las hojas de los árboles. En la India, los indios creyentes del hinduismo piensan que el universo se originó en el interior de un huevo cósmico, contenido en los anillos de Seshu, también conocida como la cobra negra, y que Brahma, el dios de la creación, dividió el huevo en 2 mediante un acto de pensamiento, y con una mitad formó el cielo, y con la otra la tierra. Asimismo, los hindúes consideran que el universo está formado por un mar de leche, que una enorme tortuga nada en el océano y sobre su caparazón se apoyan 4 elefantes, los cuales a su vez sostienen la tierra sobre sus lomos, que en el centro de la tierra se forma una gran montaña donde un fuego que gira a su alrededor ocasiona el día y la noche, y que Seshu, la serpiente, con un anillo superior contiene a la bóveda celeste. Las cosmogonías son ideas que tratan de explicar el origen del universo y que forman parte de la historia universal. Sin embargo, carecen del rigor necesario para tener validez científica, pues la ciencia se construye con la observación, la medición y el análisis de los fenómenos naturales para explicar el origen del universo. Te invito a indagar y a conocer otras cosmogonías sobre el origen del universo. Leslie, ¿te has dado cuenta que las cosmogonías son una forma de explicar el origen del universo? Así es, resulta ser narraciones fantásticas las cosmogonías planteadas por los egipcios, mayas y aztecas, entre otros. Pero me gustaría conocer algunas diferentes. Por ejemplo, ¿cuál era la perspectiva de la cultura griega ante la creación del universo? Igual que los mayas, con el Popol Vuh, dentro de la cultura griega existía la teogonía, una obra del siglo XVIII antes de nuestra era. Es atribuida al poeta épico Hesíodo. Es la versión más famosa de los griegos acerca del mito de la creación, aunque cabe señalar que no es la más antigua. ¡Qué interesante! Entonces cada cultura puede tener sus propios escritos que narran el origen del universo, los cuales son diferentes entre sí, pero tratan de dar una explicación contundente acerca de cómo surgió todo. Claro, Leslie. Los griegos en la teogonía explican el surgimiento del cosmos físico, las divinidades, además de la jerarquía de los dioses que terminarían gobernando su mundo. Durante mucho tiempo hemos escuchado acerca de los filósofos griegos. Sin embargo, me resulta interesante conocer su cosmogonía. Pues bien,
Según su mitología, en primer lugar existió el caos, una palabra que literalmente significa o simboliza el vacío producido en una abertura, pero era mucho más que un simple vacío. Era considerado como el elemento esencial del universo, oscuro y sombrío, con cierto toque de temor o tristeza. El caos también es descrito como una entidad sólida que con la creación de otras entidades del universo quedaría relegado y solo en el fondo de las profundidades conocidas. Esta interpretación es muy interesante, aunque podría ser incluso algo escalofriante. Así es. Sin embargo, el caos, según los griegos, fue la primera entidad en engendrar descendencia por su propia cuenta y sin intervención de nadie más. Dio a luz a un hijo, Erebo, que es la personificación de la oscuridad subterránea, y a su hermana Nix, que es el nombre de la negra noche. Ambos debían engendrar una descendencia de hijos y nietos con personificaciones oscuras y negativas. Sin embargo, de forma controversial, no lograron esa encomienda, ya que dieron a luz a Hemera, conocida como el día, y a Éter, la luz. Es muy interesante ver cómo casi todas las cosmogonías antiguas atribuían los fenómenos naturales a entidades fantásticas. En este caso, la oscuridad como la luz recaían en un par de deidades. Del mismo modo, en otras civilizaciones, fenómenos como la lluvia, trueno, viento, entre otros, han sido relacionados con entidades divinas. Sin embargo, con el paso del tiempo nos hemos alejado de las explicaciones místicas y, ayudados por la ciencia, hemos podido encontrar explicaciones satisfactorias que no implican la participación de algún dios o hecho mágico. Tienes mucha razón, Leslie. La cosmogonía griega también explicaba la creación del mundo. Decían que posterior a la existencia del caos, surgieron 3 seres primordiales más, que son las bases de la dinámica del cosmos. Gea, conocido como la Madre Tierra, de amplio seno en el que nace y camina toda la naturaleza y civilización, representa nuestro planeta. El siguiente fue Tártaro, que es la personificación tenebrosa de las regiones más profundas de la Tierra. Después se creó Eros, el amor y la personificación del deseo. Sin embargo, este último no tiene mayor relevancia o trascendencia como sus antecesores, pero es el responsable de la procreación en la Tierra, es decir, el medio por el cual se da la vida. Dicho de otro modo, Gea representa la fuente de toda la materia, incluyendo las características del universo físico que surgirían después, además de las divinidades que perciben todas las fuerzas de la naturaleza, así como los dioses y las diosas. Gea engendró a 2 varones, quienes fueron el medio para llevar a cabo la creación de una larga estirpe con individuos de características distintas. El primogénito de Gea fue Urano, que personifica el cielo, creado a imagen y semejanza de Gea, para cubrirla por todos lados. Después creó a las montañas y a Ponto, la personificación del mar y la furia de sus olas. Gea y Urano formarían a la familia divina de la que nacerían todas las divinidades. Gea también sería la responsable de crear a las divinidades marinas y criaturas acuáticas. ¡Qué interesante! Algunas veces hemos escuchado acerca de los dioses griegos, pero no de la creación del universo. Entonces, ¿los titanes son parte de otro relato o tiene relación con la cosmogonía de los griegos? Excelente pregunta. Ahora que lo mencionas, el origen de los titanes se da de la unión entre Gea y Urano. Tenían como objetivo la gobernabilidad de la Tierra y en total fueron 12. El más destacado fue Cronos,
que era la personificación del tiempo. Qué interesante es la cosmogonía griega. De hecho, si nos ponemos a pensar, puede tener algún parecido con la teoría del Big Bang. Claro que con las debidas proporciones. Así es. Como ya lo mencionamos a lo largo de esta sesión, en la antigüedad surgieron diversas ideas de cómo era el universo y de su creación, que generalmente es atribuida a un Dios supremo, el cual además lo dotaba de movimiento. Siempre se involucraba a uno o más seres supremos, responsables no solo de la creación, sino de mantener el estado de las cosas en el universo. Entonces, algunos de estos planteamientos fueron parte esencial para explicar el origen del universo. Los seres humanos siempre han sentido la necesidad de encontrar la explicación a los fenómenos que observan a su alrededor. Las primeras explicaciones fueron de carácter divino, pero eso no dejó conformes a otros. Por ejemplo, Tales de Mileto, comúnmente conocido como el padre de la ciencia griega y la matemática, se realizaba cuestionamientos sobre el universo que no estaban basados en dioses o los demonios. Por ello, se le considera como el precursor que dio paso a los mitos, al mundo de la razón. Utilizando los archivos astronómicos de los babilonios y de los egipcios, pudo predecir con exactitud un eclipse solar en el siglo VI antes de nuestra era. Aunque creía que la Tierra era plana y que flotaba como un tronco sobre el agua. Es un poco contradictorio pensar que pudo predecir un fenómeno tan raro como un eclipse, pero que tenía una idea sobre la forma de la Tierra que estaba equivocada. Pero tengo entendido que desde la antigua Grecia se sabía que la Tierra era una esfera. En realidad, esta idea se le atribuye a Aristóteles. Él creía que la Tierra era, en efecto, una esfera, aunque la localizaba en el centro del universo y postulaba que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas fijas giraban alrededor de ella. Sus ideas fueron ampliamente aceptadas por los griegos de la época. Sin embargo, apareció una excepción a esta idea originada por Aristarco, uno de los primeros creyentes del heliocentrismo. Sin duda alguna, las cosmogonías nos enseñan mucho de las civilizaciones que las crearon. Nos muestran sus creencias y los fenómenos que eran importantes para ellos. La observación de los astros ha sido parte fundamental de la humanidad, principalmente para ayudar a establecer periodos de siembra y recolección de cultivos, así como establecer fechas. Sin embargo, la ciencia tuvo que romper con los dogmas tradicionales para encontrar respuestas a las preguntas fundamentales sobre el origen, dinámica y futuro del universo. Ahora que lo mencionas, quien revolucionó la percepción de la teoría del origen del universo fue Galileo, a través de sus contribuciones al método experimental. Con él nació una nueva manera de hacer ciencia. Al observar los fenómenos, elaborar hipótesis, deducir y contrastar hechos, no como lo hacían los antiguos griegos, quienes no experimentaban y solo discutían ideas. Como consecuencia de esta nueva manera de generar conocimientos, se desarrollan diversos instrumentos científicos y tecnológicos. De este modo, a través de la evidencia, surgieron nuevas hipótesis y teorías que tratan de explicar el origen y futuro del universo. Me ha parecido muy enriquecedor todo lo que revisamos en esta sesión. Así es, Leslie. Las cosmogonías resultan interesantes, ya que cada cultura tiene una explicación propia para el origen del universo. Tan solo en nuestro país existen por lo menos dos perspectivas del origen, los mayas y los aztecas. Alumnas y alumnos, revisen las respuestas que escribieron a las preguntas que hicimos al inicio de la sesión. De ser necesario, complementen o corrijan. Las preguntas fueron: ¿conoces alguna leyenda que explique el origen del universo?
Escribe un pequeño relato de ella. ¿Conoces alguna teoría que explique el origen del universo? ¿En qué consiste? ¿Cómo consideras que se formó el universo? ¿Piensas que siempre ha existido? Recuerden consultar su libro de texto o fuentes confiables de información para conocer más y resolver las dudas que pudieran surgir. Maestro Diego, le agradezco mucho su intervención en esta sesión. Gracias. Y a todas y todos los que nos acompañaron, les invito a seguir con los contenidos que Aprende en Casa 3 tiene para ustedes. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.